Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Este episodio es realmente increíble, habla de una resurrección, está registrado solamente en Lucas, son 7 versículos cargados de contenido. Algunos detalles a considerar en este relato para que nos ubiquemos. El lugar. Sucedió en Naín. Naín era una pequeña población cerca de Nazaret. Al ser una pequeña población nos da una pauta de lo que debe haber sido, ¿no? Todos se conocían. Recordemos que tanto Naín como Nazaret estaban lejos de las rutas principales de donde pasaban las caravanas, así que debe haber sido tremendamente tranquilo, sin influencias externas. El muchacho, el hijo de la viuda, debe haber sido conocido por todos. Y lo cierto es que no sabemos la causa, pero un día este joven muere. Su madre era viuda y además dice la Biblia que era sin hijos. Para la Biblia este era el colmo de las desgracias. Si uno ve, por ejemplo, el libro de Ruth, aunque Ruth tenía la posibilidad de volver a casarse, pero lo cierto es que ella, al ser viuda, quedaba desamparada. Cuando una mujer enviudaba, dependía de sus hijos que se hicieran cargo de ella. No era normal ni aceptable que una mujer saliera a buscar trabajo y entonces dependía de que algún varón en la casa trabajara, hiciera el trabajo fuera de casa. Entonces, ese fue su esposo. Muere su esposo y seguramente el que tomó las riendas del hogar fue su hijo. Y ahora pierde también a su hijo. Con lo doloroso que es perder a un hijo. Y tan parte de uno, que son los hijos, tener que perderlo era tremendo. Pero en el caso de esta mujer era aún más angustiante porque el hijo era su posibilidad de sustento. Entonces quedó destruida económicamente, socialmente y anímicamente. Esta mujer, el dolor era terrible. El ser parte de Naín, una pequeña comunidad, todos se habrán enterado de que había muerto este joven. Y todos sabían que no era un joven más, que era el hijo de la viuda, y todos identificados con esta mujer. Detalle que vale la pena considerar es el tema del cortejo fúnebre. La costumbre era trasladar al cadáver desde la ciudad hasta el cementerio. Los cementerios generalmente quedaban en las afueras de la ciudad o del pueblo. El cadáver no se ponía en un cajón cerrado, se lo envolvía en lienzo, se iba sobre una tabla o camilla. Era trasladado por algunos varones del pueblo y adelante iba la madre, algunos parientes. Bueno, en este caso particularmente sabemos que iba la madre. Eh, Normalmente un velorio era sinónimo de dolor, sinónimo de llanto, y la costumbre era, había gente que se ocupaba tenía un trabajo que era llorar en los velorios. ¿Sí? Eran personas que tenían un llanto contagioso, ¿sí? No eran de esas mujeres que lloran en silencio en el rincón. No, esas no, no, no incentivan el llanto. Entonces eran mujeres con un llanto así estruendoso, desgarrador, escucharlo se le parte el alma. Entonces eran esas personas, entonces iban adelante junto con la madre. Entonces era
un cortejo, una caravana que desde bien del principio había muchos gritos de dolor y de llanto. La costumbre era acompañar, era por una cuestión de respeto, por amor a la familia, por el muerto, acompañar al cadáver hasta su última morada. Los vecinos, los más cercanos lo hacían, los que no podían ir por lo menos dejaban sus actividades y se paraban en la puerta de su casa para, en silencio, como una manera de despedir al muerto. En un pueblo pequeño como sería Naín, todo el pueblo estarían acompañando a la viuda. Un cortejo de 300, 500, tal vez 1000 personas, una multitud era, acompañando a esta viuda. Era realmente doloroso. Venían por el camino de Naín hacia el cementerio. Jesús. Del otro lado estaba Jesús, que venía por el camino. ¿Y con quién iba Jesús? Ahí con una multitud, dice Lucas capítulo 7, versículo 11, dice, iban con él, o sea, con Jesús, muchos de sus discípulos y una gran multitud. Así que imaginemos, este camino estaba a punto de colapsar, porque de un lado venía una multitud llorando y del otro lado venía una multitud muy probablemente celebrando, porque un momento antes Jesús había sanado al siervo del centurión y así milagro tras milagros. Entonces una multitud y probablemente venían cantando y del otro lado estaba la otra multitud llorando. De un lado estaba la caravana de la muerte, mientras que del otro lado venía la caravana de la vida. Y en un momento, en un punto del camino, ambas caravanas se iban a encontrar. Por una cuestión de respeto. La caravana de la vida, la caravana que venía cantando, la caravana que venía feliz, se callaba y respetaba a los que llevaban al muerto. Entonces esta multitud pasó junto a Jesús. La multitud pasaría junto a Jesús, se habrían hecho un costado del camino, Jesús adelante o entre los primeros, y viendo pasar, y fiel a su estilo, un hombre de compasión, un hombre que no puede ver necesidad, ve a esta mujer, que dice el versículo 14, ve a esta mujer con tremendo dolor a cuesta. Dice que acercándose, tocó el féretro, tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Así que ahí estaba Jesús ante el muerto, y le dijo al muerto, joven, a ti te digo, levántate. E inmediatamente ese joven se levantó. Primero Jesús le había hablado a la mujer, hemos salteado algunos versículos, y le dijo, no llores. Y luego, y esta mujer habrá pensado, dice, ¿cómo? Porque no está en mi lugar, habrá pensado, ¿no? Y a unos minutos después, ella pudo ver por qué ella no tenía que llorar. Porque su hijo que estaba muerto, venía acostado, se sentó. Se sentó y Jesús se lo devolvió a su madre. Así que usted puede imaginarse ese momento. Imaginarnos simplemente ese momento, esa multitud, esas dos multitudes, unas que venían celebrando, otras que venían llorando, se encuentran a la mitad del camino
Y Jesús convierte dos multitudes totalmente opuestas en una gran multitud celebrando la vida, alabando a Dios porque trajo vida al muerto, alabando a Dios porque de pronto y sin nadie imaginárselo cambió totalmente la realidad de esta viuda. Recuperó las ganas de vivir, recuperó la vida de sus hijos, recuperó tal vez el sustento. Y el versículo 16 dice, ¿qué hizo la gente? Y todos tuvieron miedo. Claro, porque uno no se encuentra a cada rato a muertos resucitando, sobre todo cuando ya casi lo están enterrando. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. La gente comenzó a glorificar a Dios, uno y otro y otro y otro, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Así que así fue. Nadie ha atribuido jamás poder sobre la muerte a ningún hombre. Solo Jesús puede vencer a la muerte. ¿Y con qué sencillez lo hizo? Simplemente se paró ante este muerto y le dijo, levántate, levántate, che. Y de esa manera el joven volvió a la vida, porque la muerte es la separación del espíritu del cuerpo. Entonces cuando Jesús le dice levántate, el espíritu de este joven volvió, entró nuevamente a su cuerpo, lo que estaba separado se unió, porque eso es lo que hace Jesús. Y es especialista en eso, en juntar lo que está separado. Jesús no conocía a ese joven más que a través de su madre. Vio a alguien sufriendo y él dijo, tengo que hacer algo. Y por ella, por compasión, por misericordia a esta mujer, por la compasión que le despertó en la necesidad de alguien, él le devolvió la vida. Por ella Jesús le devolvió la vida a este joven. Y así como ellos, no hubo más nada que hacer que glorificar a Dios, que exaltarlo, porque la muerte venció a la vida. Lo hizo, lo sigue haciendo y lo hará hasta que el postrer enemigo, o sea la muerte, sea vencido definitivamente. Esa es la victoria que tenemos. Nos encontramos en el próximo video.